Metrópolis Multimedios presenta Noche de Debate, Análisis a Fondo. Esta edición especial transmitiendo desde casa en este 21 de mayo del 2020. Estimados televidentes, como siempre les agradecemos su bondad de acompañarnos todos los jueves a la misma hora, a las 19 horas, para Noche de Debate, y que hoy lo hacemos desde casa remotamente. El tema a debate es la recuperación económica y la nueva normalidad por el coronavirus en Veracruz y México. Tenemos como invitados a través de medios electrónicos, es decir, de manera virtual, al doctor Hilario Barcelata Chávez. Él es un académico e investigador de la Universidad Veracruzana y de la Universidad de Jalapa. A la doctora María Teresa Zamora Lobato, investigadora nacional en SNI, adscrita a la Universidad de Jalapa. El maestro Melvin Ambrosio Vargas, académico de la Universidad de Jalapa. Todos ellos pues son gente con una gran experiencia en el tema que tenemos el día de hoy a debate. Y enseguida, para moderar esta noche de debate, queda el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, quien es director del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Jalapa, investigador SNIT, investigador de la Universidad Veracruzana y quien por más de 9 años ha estado moderando en Noche de Debate. Adelante, doctor Vázquez Azuara. Muy buenas noches, distinguidas y distinguidos televidentes. Es un verdadero gusto, como siempre, poder saludarlas y saludarlos. Yo soy su amigo y servidor Carlos Vázquez Azuara, y a nombre del titular de este programa, el doctor Carlos García Méndez, les damos la más cordial de las bienvenidas a una emisión más de Noche de Debate, Análisis a Fondo. Como ya sabemos, a través de medios electrónicos, respetando la sana distancia, conservándonos en casa con esta precisamente medida de prevención para impedir la propagación. Y bueno, pues esto no ha impedido que continuemos al aire y agradeciéndoles a todas y a todos siempre por el favor de su sintonía. Nos complacen siempre acompañándonos en Noche de Debate, que transmite ininterrumpidamente y ahora, como lo vemos, siempre a través de medios electrónicos. En esta ocasión, queridos televidentes, bueno, primero agradecemos y hemos escuchado el mensaje del señor rector, el doctor Carlos García Méndez, titular de este programa, quien nos da la bienvenida, nos ha comentado algo al respecto de este tema. Y bueno, pues como ya pudimos advertir, esta noche de debate vamos a tratar ese tema que está ocupando los reflectores, que es un tema, que es el tema del momento, por supuesto, y me refiero a esta recuperación económica y, por supuesto, esta semaforización para la nueva normalidad. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué expectativas tenemos? Si este arranque va a permitir que México pueda visualizar una recuperación económica a corto, mediano, largo plazo, y cuáles son las circunstancias que giran en torno a esta eventual regresión ahora a la nueva normalidad. Y para este tema tenemos a 3 invitados de lujo, como siempre, como cada noche, que contamos en el panel con expertos. Pues en esta ocasión tenemos a 3 extraordinarios invitados, a quienes me permito presentar, y quiero comenzar precisamente saludando y dándole la bienvenida a la doctora María Teresa Zamora Lobato. Ella es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, adscrita a la Universidad de Jalapa. Mi distinguida doctora, bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Gracias, un verdadero placer. Y con el mismo agrado recibimos también al distinguido doctor Hilario Barcelata Chávez. Él es académico e investigador de la Universidad Veracruzana y de la Universidad de Jalapa. Mi distinguido doctor, qué honor, como siempre, muy buenas noches, bienvenido. Carlos, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes esta noche. Muchísimas gracias, mi querido doctor, y con el mismo agrado también recibimos a nuestro distinguido maestro Melvin Ambrosio Vargas, quien es académico de la Universidad de Jalapa, brillante economista y también columnista en medios de comunicación. Mi distinguido maestro, qué gusto saludarte, muy buenas noches. Estimado doctor, muy buenos días a todo el público. Muchísimas gracias, mi querido maestro Melvin. Y bueno, pues como lo pueden ver, queridas y queridos televidentes, tenemos un panel de lujo.
y es un verdadero gusto contar con su presencia. Y vamos a iniciar con la primera pregunta, por supuesto, ya la primera pregunta de la noche y una pregunta obligada, por supuesto. ¿Qué es lo que nos viene a la mente como ciudadanas y ciudadanos? ¿Qué va a pasar en esta semaforización de regreso a las actividades bajo una nueva normalidad? Pero desde específicamente la parte económica, ¿qué expectativas se visualizan? Y esa sería la pregunta, la primera pregunta con la que abrimos. Bueno, ¿cuál es esta expectativa de recuperación económica del país a corto, mediano y largo plazo, ya basados en esta eventual nueva normalidad y, por supuesto, paulatinamente con esta semaforización, que además ya nos ha quedado claro que no es una regresión total, que a partir del 1 de junio ya estemos en actividades, las empresas empiecen a tener abarrotamiento de clientes y las y los ciudadanos pues corramos inmediatamente a plagar las calles. Esto va a ser algo paulatino, independientemente de que las autoridades correspondientes han establecido cómo va a ser esta regresión. Pero mi querida doctora Teresa Zamora Lobato, ¿qué opinión te merece? ¿Cómo advertimos este panorama de regresión a la nueva normalidad y sobre todo con unas expectativas a corto, medio y largo plazo de recuperación? Ok, bueno, considero que no puede haber normalidad después de todo este evento. Mejor hay que hablar de lo que se viene, de lo real. Normal ya no va a ser, ¿sale? Aquí es un desafío económico, sin duda. No podemos, yo no estoy de acuerdo con esta segmentación, porque no pueden unos regresar y otros sí. Porque si hablamos de una industria automotriz, los proveedores están en otras zonas donde no pueden regresar. Imaginemos que no te pueden dar esa ayuda de proveedor porque no pueden trabajar. Entonces, considero que aquí estamos un poco desfasados en esta situación. Y bueno, independientemente de todo, pues ahorita no habrá consumo, estamos de acuerdo. Económicamente México no está para consumir. Hay una gran carencia en lo económico porque no estamos pensando en la nueva realidad, en lo que ellos llaman en la nueva, en lo que es la normalidad. Pues no estamos pensando en los desempleados, en la pobreza, en el PIB. O sea, no hay planes para todo esto. Y no hay una iniciativa como tal para las empresas privadas. Un ejemplo podemos observar en Estados Unidos, el tax break. Ahí, bueno, van a condonar lo que son los impuestos, están haciendo iniciativas, pero México, hasta el día de hoy, considero que no estamos haciendo, no estamos visualizando esa situación. Y todavía hay una interrogación del panorama después de la pandemia. Sin embargo, se percibe, lo que se ve es algo difícil. Se puede considerar que necesitamos un gobierno que tome un papel fuerte en la economía, una forma de garantizar que no nos vamos a morir de hambre, porque honestamente no hay una capacidad financiera, y esto pasa en los países como en México. O sea, hay que ser realistas, y lo que puede llegar a subsanar en un momento dado fue algo que tuvo la iniciativa, que son los famosos microcréditos. Canadá, de hecho, le está apostando mucho a este tipo de créditos a empresarios. Y bueno, aquí también depende de nosotros cómo nos vamos a ver ante la crisis. Hay que orientarnos de que los verdaderos capitalistas se enfocan hacia el ahorro, no hacia el consumismo. Y aquí es donde también considero que hay una pequeña confusión, porque lo están tratando como autoconsumo, y así no es, sino tenemos que ver cuáles son mis deseos, mis necesidades, y poder satisfacerme o satisfacer lo que hay a mi alrededor. Y bueno, si no, lo que vamos a hacer es ahora el negocio, es la ciencia. Tenemos un ejemplo en Corea, el famoso KISS. Solamente los coreanos, lo de los chinos, la verdad, hasta ahorita han tenido fallas, pero ellos apuestan al 100% de la ciencia. Lo que sí me gustaría compartir es un artículo de Derek Thompson,
que se llama The Four Rules of Pandemic Economics, y aquí se enfoca el después de la pandemia, poniendo un ejemplo el de Spanish Flu, una pandemia en el siglo XX, que malamente se llamó Spanish Flu, pero bueno, surgió en Kansas. Pero bueno, ahí señala que los estados que tuvieron una cuarentena fuerte, que en verdad se impuso el gobierno, se recuperaron en cuestión de años. De lo contrario, a los estados que fueron como sugerencia y se preocuparon más por la economía, tardaron muchísimo tiempo en recuperarse. Todo va a cambiar, ya empezamos a educarnos financieramente porque ya vimos que no es sano estar esperando el cheque 15 o 30 días. Ya existen pláticas de debate en las casas en la decisión de si es mejor tener una tarjeta o es mejor tener en efectivo, qué se debe de comprar y qué no. Afortunadamente nos hicieron educarnos financieramente. Y sin duda el COVID sacó a la luz el manejo de la tecnología, que es lo que se va a estar manejando actualmente, que tenemos la educación. Lamentablemente la educación en México, tanto padres como maestros, nos dimos cuenta que se quejan mucho de este tipo de tecnología y lamentablemente es porque no tienen acceso, etcétera. Hay infinidad de cosas. Pero bueno, sin embargo, tuvo que pasar esto para voltear y decir cuántos estamos excluidos, tanto financieramente, tanto informáticamente, en la educación, etcétera. Muy bien, mi doctora, la verdad es que está muy interesante lo que nos platicas y quiero destacar algo de lo que has referido, una cita muy interesante la que nos has presentado, pero pues quizás es un panorama realista el que deberemos asumir, que la recuperación no será pronto, que aún con la reactivación, como bien comentas, y del ejemplo de países que han tenido estos antecedentes de la misma manera, pues han mostrado recuperaciones con economías muy sólidas, recuperaciones a largo plazo. Quizás si todavía conservamos la esperanza de que esto iba a ser antes de que terminara el año, como si nada hubiera ocurrido, pues hay que irnos quizás hasta despidiendo de esa expectativa. Mi doctora, muchas gracias. Doctor Hilario Barcelata, ¿qué opinión le merece? Precisamente usted ha trabajado ya muchos libros de análisis en materia precisamente económica, tanto la provisión veracruzana como nacional, y bueno, pues creo que esto ahora nos pone en un panorama todavía más complejo. Doctor, ¿qué opinión le merece precisamente esta recuperación económica y esta regresión eventual a la nueva normalidad? Sí, muchas gracias, Carlos. Mira, yo creo que estamos viviendo una situación muy compleja a partir de la necesidad de tomar la decisión de reabrir la economía. ¿Por qué? Pues porque es la disyuntiva que desde el principio se planteó. Si abrimos, se abre también la posibilidad de que el contagio se expanda. Y entonces hay que hacerlo pues con mucho cuidado y con la lentitud natural necesaria que se requiere, pero al mismo tiempo está ese hecho de que si no se abre, si no se acelera la reapertura, entonces las pérdidas económicas para el país serán más grandes. Cada día que pasa es un monto muy grande de pérdidas que se tienen en todo el país, las empresas, los trabajadores, y evidentemente es un asunto que quisiéramos que terminara ya. Creo que la posición del gobierno federal en el sentido de ir abriendo la economía, claro, de la manera en la que apenas se puede hacer, pues es un poco, responde un poco a esta necesidad. Creo que la idea de hacerlo de manera escalonada y sobre todo considerando aquellas áreas muy importantes para la economía nacional y para la economía mundial, como es la industria automotriz, es la forma en la que se debe de trabajar. Sin embargo, pues esto no garantiza que, primero, que toda la economía se va a abrir y segundo, que las pérdidas se vayan a minimizar. Pero es importante porque el riesgo de tener cerrada la economía implica, por ejemplo, como en el caso de la industria automotriz, en donde hay una proveeduría muy grande de empresas mexicanas hacia otros países, primordialmente
Estados Unidos, pone en riesgo precisamente la participación de México en esa cadena de proveeduría, porque si no abrimos ese sector, pues entonces las empresas van a buscar a otros proveedores. Y es que el cierre ha afectado sustancialmente a sectores productivos como el de la industria automotriz, como el de la minería, como el de la construcción, como el de la industria cervecera. Los productores de cerveza lo han señalado puntualmente en el sentido de que es uno de los principales productos de exportación y hoy la cerveza se está importando porque no se está produciendo en México. Entonces, sí, hay una urgencia muy grande por reabrir la economía, pero al mismo tiempo hay una necesidad muy grande de hacerlo cuidadosamente, porque de otra manera el costo económico, imagínense que repuntara o que se acelerara, porque no se ha aplanado la curva, que se acelerara todavía más el número de contagios y de muertes en nuestro país, bueno, pues el costo para la salud sería muy grande. Entonces, es esa disyuntiva y es donde los gobernantes están caminando al filo de la navaja, porque si falla su diagnóstico, porque si fallan la precisión de las medidas, esto es como una reapertura con bisturí. Si falla esas medidas en el sentido de hacerlo excesivamente y exponer a la población a mayores contagios, entonces la extensión de la pandemia en nuestro país podría ser mayor y el costo en salud y económico podría ser mucho mayor. Por eso creo que hay que ser cuidadoso. Y esto también vale ya en el ámbito de las decisiones de los estados. Los estados deben ser muy cuidadosos. Aquí en Veracruz hemos tenido un repunte muy importante de los contagios. Estamos siendo de los estados en donde más contagios hay, porque no se han seguido las instrucciones de la sana distancia y del quédate en casa. Yo creo que Veracruz, visto en el panorama nacional, será de los estados más afectados en términos de salud, de más afectados en términos económicos, porque entonces la reapertura tendrá que esperar hasta que podamos disminuir el número de contagios y de muertes, y eso solo será pues cuando podamos tener todas las medidas necesarias para que esto se deje de dar. Entonces, lo tendremos de esa manera diferenciada. Algunos estados tendrán el beneficio de empezar antes, tal vez Jalisco, tal vez Nuevo León, pero otros estados como Veracruz, creo que tendremos que esperar más, por desgracia, con mayores pérdidas económicas para toda la población. Doctor, es muy, muy cierto y quiero destacar dos puntos que usted ha mencionado para todas y todos los televidentes. La verdad es que lo ha dicho con mucha claridad. Mucha gente cree que esto de la incorporación a la nueva normalidad, esta semaforización empieza el 1 de junio y que ya vamos a empezar a vernos nuevamente en los parques, en los cafés, pero no funciona así. Y Veracruz, sobre todo, que todavía sigue acumulando y esta curva y que todavía no estamos viendo el descenso, vamos a tardar todavía un poco más. Pero sí, la recomendación sigue siendo quedarse en casa en la medida de lo posible, conservar la sana distancia, las medidas, porque no podemos pensar que esto el 1 de junio, como por arte de magia, se recupera. Y usted lo dijo muy acertadamente, si ponderamos la salud pública y el colapso de los servicios de salud por el desarrollo económico, y que ambos son importantes, pero uno deberá ponderarse más que el otro porque uno tiene que ver con la vida, pues indudablemente tenemos que primero apostarle a la vida y eventualmente a la recuperación económica. Gracias, doctor Hilario Barcelata Chávez. Mi distinguido maestro Melvin Ambrosio, con esa visión que también nos compartes y que también nos has acompañado en otras noches de debate, ¿qué opinión te merece esta proyección? Vamos a una nueva normalidad, pero la pregunta del millón siempre, ¿qué va a pasar con la economía? ¿Nos vamos a recuperar pronto? ¿Nos vamos a recuperar? ¿Qué opinión te merece, maestro? Bueno, de acuerdo a este panorama que se presenta de poder reactivar la economía escalonadamente, tenemos el siguiente análisis. De estos municipios que se hablan de la esperanza y que curiosamente por aquí está publicada la lista ya a nivel nacional, me llama la atención una cosa. Por lo menos de estos municipios que estamos viendo del estado de Veracruz, yo puedo detectar que el 60% son municipios indígenas. Es decir, estos municipios no tienen una colindancia con zonas metropolitanas.
las cuales, bueno, en el estado de Veracruz son 8 zonas metropolitanas. Y de ahí yo creo que también es el principal problema de la reactivación económica, que los picos de las pandemias se van a estar replicando en zonas metropolitanas y principalmente en zonas industriales. Aquí en el estado de Veracruz ya tenemos el antecedente. Veracruz Puerto es el municipio que tiene la mayor cantidad de infectados de esta enfermedad. Y bueno, pues uno de los motores también de lo que es la reactivación económica es el puerto, el API, y bueno, pues la cantidad enorme de vehículos y del sector turístico, los cuales nosotros lo anticipamos en varias mesas de debate, principalmente la de marzo, que se venía un golpe muy fuerte en la parte del sector turístico, en el sector automotriz, como bien lo mencionó el doctor Hilario, y también en diferentes sectores que no se pudieron adaptar a lo que sería este confinamiento y que ahora están sintiendo los efectos de no solamente la recesión económica, sino este primer paso o la antesala a la crisis económica debido al diagnóstico de 26 instituciones financieras previo a lo que sería el paro de actividades a partir de marzo. ¿Cuál es el otro análisis que yo anticipo? Bueno, el doctor mencionaba sobre la reactivación del sector automotriz, lo que es la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, AMAYA, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la AMDA, la Industria Nacional de Autopartes y también la Confederación Patronal de la República Mexicana presionaron fuertemente para que se considera como sector esencial a la industria automotriz. Y de ahí viene algo muy interesante. Hay que recordar que la aplicación del TEMEC tiene como fecha implementarse el 1 de julio. Así que por eso vemos la gran premura para poder reactivar el sector automotriz, ya que tenemos encima lo que es el TEMEC. ¿Cuáles serían los riesgos o las implicaciones de aperturar antes la economía si no se tiene un diagnóstico preciso de cómo está la tasa de contagios en cada uno de los municipios que no están dentro de esta lista de los municipios de la esperanza? Yo considero que muy alta. ¿Por qué? Porque tenemos pirámides regresivas de población. Simplemente en el estado de Veracruz tenemos 122 municipios con porcentajes arriba del 18% de personas de 60 años y más 38,500 diabéticos, más 25,000 hipertensos. Eso nos pone ya en un estado, en la posición de un estado de muy alto riesgo. Y si lo enfocamos hacia las actividades, como mencionaban al inicio, educativas, simplemente educación básica, que es uno de los sectores a los que yo pertenezco, aparte del universitario, tenemos un problema enorme, porque simplemente con que haya un solo contagiado en un municipio, eso ya es una alerta y no pueden regresar los niños a sus actividades de educación. Si eso afecta, por ejemplo, a la educación básica, lo empezamos a traducir a los siguientes niveles: educación media superior, y lo que estamos viviendo con la educación superior. Y en ciudades como Jalapa, que no tenemos una industria, pero sí tenemos 40 universidades particulares y también una universidad pública, la más grande del sur-sureste, vemos que esta apertura simplemente de municipios donde tengan, por ejemplo, universidades, va a ser todo un caos, porque los jóvenes tendrían que moverse físicamente hacia estos puntos que tenemos casos, y que los que están alrededor, los municipios conurbados, van a tener también muy alto riesgo. Y bueno, pues nosotros lo estábamos viendo. Se anunció que el 18 de mayo se iba a reactivar la economía. Empezamos a ver cierto movimiento el día de ayer también en diferentes plazas comerciales. Y bueno, aquí queda la duda, o dejamos abierta la pregunta de qué tan conveniente es arriesgar, como mencionó también la doctora, la cuestión de la salud y activar la economía, sabiendo que cuando activemos la economía vamos a empezar a ver también un aumento en el número de casos, porque se ha estado incrementando paulatinamente semana con semana, y Veracruz es el principal ejemplo. Y de ahí los demás municipios que también son metropolitanos: Poza Rica, Coatzacoalcos, y bueno, pues también esperemos que Jalapa no aparezca en esta estadística de disparos de contagios, doctor.
Muchas gracias, mi querido maestro Melvin Ambrosio. La verdad es que nos has expresado una reflexión que quiero retomar para todas y todos los televidentes. Si en este momento bajamos la guardia, puede ocurrir lo que acertadamente estás refiriendo. Si la gente se confía y cree que ya esta semaforización, ya en 1 de junio vamos a regresar a las plazas, vamos a empezar a incursionar en actividades de manera tradicional para reactivar la economía, sí entendemos que muchos empresarios, muchas personas del sector privado están prácticamente con el ánimo ya de poderse llegar a recursos. Eso es comprensible. Por ahí ha circulado en redes sociales que hay ya un amparo promovido por un gremio de abogados para reactivar las acciones jurídicas a través de tribunales. Si entendemos que quienes viven totalmente de litigio o quienes están sobreviviendo por un determinado giro comercial, pues tienen la extrema premura de reincorporarse a sus actividades de manera común para poder seguir subsistiendo. Pero si tuviéramos, o más bien si ponemos en una balanza la salud generalizada, la vida como bien jurídicamente tutelado más importante o la reactivación económica, bueno, pues tendremos que ponderar la salud. Entonces, bajar la guardia no es una opción y hay que visualizarlo. Gracias, mi estimado maestro Melvin Ambrosio. Y además, esto me lleva, querida y queridos invitados, esto me lleva a la siguiente pregunta para ustedes, que además nos han estado comentando mucho en el buzón de Noche de Debate sobre realizar este programa. Nos habían pedido nuestros televidentes que hiciéramos un programa sobre esta semaforización, y una de las preguntas obligadas que se veía es precisamente cuáles son los sectores que se han visto más afectados por esta pandemia, cuáles son los menos afectados, pero sobre todo la pregunta del millón, ¿cuáles han podido subsistir a consideración de ustedes con las tecnologías? Y cuáles, por supuesto, aún con las tecnologías han sucumbido. Lamentablemente, y esto sí también lo refiero en lo que yo he podido advertir, muchos negocios ya tuvieron que cerrar, muchas personas tuvieron que ser despedidas bajo un recorte de personal. Sí está complicada la situación, pero hay sectores que se vieron más afectados que otros, hay algunos que pudieron incorporar las tecnologías de mejor manera que otros. ¿Cuáles a su consideración han sido los sectores más afectados y cuáles han podido subsistir tecnológicamente prácticamente con el mínimo de afectación? Mi querida doctora Teresa Zamora Lobato, adelante. Muchas gracias. Bueno, la verdad, el impacto global que hemos tenido ha sido desde la caída de bolsas, las tasas de interés, las divisas, etcétera. Hacer un pronóstico de este tipo es muy difícil. De por sí los pronósticos son difíciles, ahorita pues más, ¿no? Porque este problema es debido a una evolución de la enfermedad, la reacción que tendrá ante la sociedad. No sabemos cómo vamos a reaccionar, y aunque haya una solución, vamos a ir muy cautelosos, y ahorita lo comentaba. Ahora, ¿en qué empresas o en qué sector está impactando mucho este tipo de contingencia o de pandemia? Pues obviamente es en la construcción, el transporte, turismo indirecto. El turismo indirecto nos referimos a tours, a restaurantes donde siempre podemos tomarnos la foto, la selfie, etcétera. Bueno, estos van a estar afectados directamente a las ventas, también el turismo directo, pero este último considero que se va a recuperar pronto. El turismo directo es obviamente de cuando estamos aquí cerca de las playas, de restaurantes de aquí mismo, locales. En esos considero que nos vamos a recuperar pronto. Sin embargo, una afectación como tal, considero que sí va a ser masiva, y ya la hemos visto antes y durante la pandemia. La verdad es que esto fue la gota que derramó el vaso. No considero que sea el problema como tal. Sin embargo, ya me estoy adelantando en los impactos como tal, pero bueno, estoy hablando negativamente. El hecho de que este tipo de evento de salud pública no sabemos cómo va a evolucionar. Sin embargo, hablando positivamente, pues se venía fuerte antes y durante la pandemia. Esto empezó
la última vez en la noche de debate que tuvimos, lo comentamos que fue muy robusto, porque pasó en el 2019, a principios, en el primer trimestre de 2019. Sin embargo, a diferencia de la crisis del 2008 que tuvo México, podemos tener una recuperación, porque esto no fue una causa económica, sino es una contingencia natural. Y yo siempre a mis alumnos les pongo un ejemplo. Es como un terremoto. Cuando pasa un terremoto, el desastre, pero sin embargo nos vamos a recuperar no en cuestión de segundos, pero sí, paulativamente nos vamos a recuperar, como lo ha pasado. Y México, considero que tenemos muchísimo talento. Ahorita sí el impacto va a ser más hacia la ciencia positivamente. Y como lo comenté, vamos a empezar a desarrollar, las personas se van a interesar un poquito más en esa. Muy bien, mi querida doctora, muchísimas gracias. Coincido contigo, no es igual una debacle económica que se venga arrastrando por una mala política de desarrollo económico, sino estamos en presencia de una circunstancia pues prácticamente imprevisible y que seguramente puede haber expectativa de recuperación más viable que si estuviéramos fincados en un desastre económico, pues consecuencia de una mala política de esta naturaleza. Gracias, mi querida doctora. Doctor Hilario Barcelata, en su experiencia, ¿qué sectores ha visto más afectados? ¿Cuáles pudieran ser los que han logrado subsistir con las tecnologías y cuáles de plano, como decía la doctora Teresa Zamora Lobato, puso un ejemplo muy claro? El turismo, lamentablemente el turismo virtual ya es una realidad, pero no pudo rescatar a todo este sector que sí ha colapsado. ¿Qué otra visión tenemos al respecto, estimado doctor? Sí, yo creo que los sectores más afectados son aquellos que, pues, definitivamente no pueden subsanar la caída de sus ventas a través de mecanismos de venta vía internet, como sí lo han podido hacer muchos, y que, bueno, de alguna manera han podido paliar la caída de las ventas. Hay un sector que no se alcanza a ver, que no se alcanza a percibir de manera inmediata, incluso ni en las estadísticas, pero que sin embargo es el más afectado de todos. Y no es tanto un sector productivo, sino un sector social, que es la economía informal. El que acomoda los autos en la calle, el que lava los automóviles, el que vende sus productos en la calle para las personas que pasan diariamente, o que presta, no sé, produce alimentos para trabajadores de alguna oficina, que lo vemos en una cantidad muy grande alrededor de las oficinas de gobierno de todo el país. Es decir, esos pequeños negocios, micronegocios, que hoy, en virtud de que no hay afluencia de personas, han dejado de tener demanda para sus productos y se han quedado simplemente sin la oportunidad de poder tener un ingreso diario. Es muy grave la situación, y más grave es el hecho de que, pues, no hay programas para el apoyo, porque no existe una política económica orientada a la protección de la economía informal. Entonces creo que esa parte, y es desafortunadamente una parte muy importante. Se calcula que la economía informal puede ser alrededor del 50% de la economía total del país, ¿no? Y los trabajadores informales de todo tipo, pues también representa elevada de todos los trabajadores en nuestro país. Ahora, pensando en los sectores, ya en la economía formal, creo que es muy importante pues observar los de mayor impacto por el cierre, pues son aquellos que nutren con más recursos, generan más riqueza para nuestro país, como ya lo hemos venido señalando, que es la industria automotriz, que es la minería, que es la industria de la construcción. Y sin duda alguna, como lo menciona la doctora, pues el sector de los bienes y servicios, de hoteles, restaurantes, todo lo que es turismo, bares, centros nocturnos, donde la afectación ha sido verdaderamente importante. Yo revisaba los datos de empleo
para todo el país y observaba cómo por estados ha habido una caída considerable, particularmente en aquellos estados en donde tienen fortalezas industriales, manufactureras muy importantes como Nuevo León o como Jalisco, como Querétaro, pero hay que destacar Quintana Roo. Quintana Roo es un estado que vive particularmente, depende particularmente del turismo. Y en el empleo en los 2 últimos meses en Quintana Roo, que es además un estado que, digamos, tiene la mitad de los trabajadores empleados que tiene Veracruz, el empleo cayó al doble de lo que cayó en Veracruz, por ejemplo. Incluso es el estado en donde más cayó el empleo. Se perdieron 100,000 empleos en solo 2 meses en el estado de Quintana Roo, cuando, por ejemplo, en Nuevo León, con fortalezas manufactureras, se perdieron 57,000, o en Jalisco 44,000. Entonces, eso nos da una idea de cuál es el sector más impactado. Pues sin duda alguna, por lo menos en términos del empleo, es Quintana Roo, y es evidentemente pues ahí donde el sector turismo pues, se muestra de una manera muy pujante, y hoy pues paralizado completamente. Desafortunadamente pues no hay, y va a seguir siendo afectado, porque desafortunadamente la confianza en viajar, en ir a un restaurante nuevamente, en ir a un café, pues se va a restaurar con mucha dificultad, porque también estaremos como reacios a volver a esa normalidad anterior que pues en la que íbamos sin preocuparnos por nada. Hoy, tal vez en adelante, mañana, que todo esté abierto nuevamente, tal vez seremos más cautos en ese sentido. Y entonces, pues será complicado la recuperación de esos sectores, independientemente de que hay que considerar algo que es una realidad, y desafortunadamente así va a ser. Muchas empresas ya no van a poder regresar, porque muchas empresas están cerrando definitivamente, sobre todo las pequeñas, pues porque simplemente no les da y no les va a dar para sostenerse, o para reabrir, porque tendrán que hacer una reinversión. Las empresas, al reabrir, tienen que volver a gastar en materia prima, en insumo, y a lo mejor en recontratación de trabajadores, y eso puede ser un monto de capital que tal vez no van a tener en ese momento, y entonces se va a ver muy dañada la planta productiva de nuestro país para cuando regresemos a esa realidad, normalidad modificada a la que nos enfrentaremos. Doctor, muy cierto lo que nos ha referido. Yo quiero resaltar esta última parte porque, pues, lamentablemente es una realidad. Los que estamos conservando totalmente este aislamiento para impedir la propagación, no, a pesar de estar guardados, nos hemos podido percatar de algunos locales comerciales que ya tienen sus letreros de traspaso, personas que nos han llamado para pedirnos asesoría, que qué va a pasar porque han sido ya despedidos de su fuente de trabajo, y efectivamente es lamentable pero además es una realidad darnos cuenta que muchas empresas ya no podrán continuar subsistiendo, otras no podrán regresar, y si de por sí el panorama para sostener una empresa representa años de trabajo, sostenimiento, pues ahora veámoslo en un panorama donde hay ausencia de clientes, ausencia de consumidores, pues el panorama es todavía más complicado, y la verdad es que esperemos que sean las menos las empresas, y aquellas que cierren pues logren tener expectativas. Mi estimado maestro Melvin Ambrosio, ¿qué opinión te merece? Hace rato nos mencionabas también ya tú alguna visión de los sectores afectados. ¿Crees que algunos con tecnologías, como lo decía el doctor Hilario Barcelata, lo decía la doctora Teresa Zamora, ¿crees que algunos sectores podrán seguir subsistiendo aún en esta debacle económica, sostenidos de el único peldaño que les queda, que es la tecnología? Y ustedes lo mencionaban, los tres lo han mencionado, el sector educativo es uno de los pocos que ha tenido la bondad de sostenerse ampliamente por la cuestión tecnológica y ha podido subsistir. Tanto el sector público ha podido proveer este servicio
que es un derecho humano el acceso a la educación, pero también el sector privado ha logrado incorporar esta parte tecnológica y subsistir, sí con afectaciones, porque no negamos que ha sido inversión, capacitación, hay alumnos que ya por la falta de pago pues han tenido que retirarse de sus estudios, o sea, la afectación es indudable. No podríamos decir, y esto es lo que yo pienso, a mejor opinión de ustedes, que hay sectores que salieron totalmente ilesos. Claro, salvo lo que mencionábamos de aquellos que proveen insumos de primera necesidad, bueno, esos incluso hasta sus ventas se han favorecido más. Pero en el caso muy particular de algunos sectores, mi estimado maestro, ¿qué opinión te merece? ¿Los más afectados? ¿Cuáles han logrado sostenerse con tecnologías? ¿Y cuáles de plano veremos? Que el doctor Hilario lo mencionó interesantemente, poco se ha analizado el comercio informal, pero bueno, quienes viven de bolear zapatos, de vender productos en los cruceros, lamentablemente también están dejando de percibir, en muchos de los casos, su único ingreso para subsistir. Adelante, mi querido maestro Melvin Ambrosio. Estimado doctor, efectivamente hay varios sectores que están siendo muy afectados. Considero que de los sectores que están relacionados también con el aspecto turístico, de los que van a tener la mayor caída son las aerolíneas, que ya teníamos un antecedente desde que cerró o se declaró en quiebra Avianca, y las pérdidas esperadas para aerolíneas en México están diagnosticadas en 6.400 millones de dólares de pérdidas. Es decir, que de los países de la región, la caída, por ejemplo, más profunda va a ser para Brasil, con menos 9.3%, pero de ahí sigue México con menos 6.4%. Y los empleos que también están en riesgo de perderse por aerolíneas son los más grandes simplemente en territorio nacional, con menos 117.133 empleos, igual comparado contra Brasil, que también se espera una pérdida de 73.703 empleos. Ese es el primero que yo identifico que va a tener, fuera del turismo convencional, como bien mencionaba la doctora y el doctor Hilario, que bueno, desde el mes de enero-febrero ya teníamos un antecedente de ocupaciones hasta del 10%, o sea, del 70% que se había pronosticado, bajó hasta el 10%, incluso tasas de ocupación del 8%, porque se atravesó en el periodo de Semana Santa. Ahí se perdieron 76,000 empleos, y también la estimación de la pérdida fue de 10,000 millones de pesos tan solo en las 2 semanas que no se pudo reactivar la economía. Los analistas consideran esto a la magnitud de que un huracán hubiera destruido Cancún, Puerto Vallarta, Acapulco, Boca del Río, como si un huracán hubiera destruido en tan solo un día todos los destinos turísticos. Así de grande es la magnitud de la pérdida. Otros sectores que se vienen muy afectados son los relacionados con lo que tiene que ver con restaurantes, pero aquí sí hay una cifra que son menos 30,000 unidades económicas las que ya no van a volver a abrir en el país, y también eso es un daño muy fuerte a este sector de alimentos y bebidas. Y también tenemos una estadística aquí en el estado de Veracruz, que perdieron el empleo tan solo en 2 semanas 10,000 trabajadores que se dedican a los servicios de ser meseros. Bueno, pues ahí yo identifico los que van a tener las mayores pérdidas, y todo lo que tiene que ver también con entretenimiento, esparcimiento nocturno, han tenido también las mayores pérdidas, y hay un gran sector de la población que consume este tipo de productos y que también se estaban generando muchos empleos. Esos son los de pérdida. Al inicio de la pandemia tuvimos varios fenómenos que la Asociación Mexicana de Ventas Online identificó, que también algunas consultoras llegaron a la conclusión de que en el momento de la pandemia las empresas que sí se adaptaron a la tecnología incrementaron hasta un 500% su número de ventas online. Y bueno, la Asociación Mexicana identifica 3 etapas. La primera se llama la etapa de la prevención. En esta etapa de la prevención, todo lo relacionado con salud se incrementó. De ahí viene otra etapa que se llama abastecimiento, es decir, alimentos, cuestiones para limpiar el hogar, etcétera. Eso también es un crecimiento muy alto. Y por último, la etapa llamada permanencia.
en la etapa de permanencia ya las personas empiezan a consumir cosas que no necesariamente tienen que ver con cuestiones de salud o cuestiones de limpieza, sino que ya buscan equipos, por ejemplo, de gimnasio, videojuegos, juegos de mesa, etcétera, y esos son otros los sectores que también se está viendo reactivado. Hay una lista de productos que se empezaron a reactivar precisamente ya después del mes de marzo. Empezó una estadística bastante interesante, incluso por aquí tengo un listado de productos que se dispararon. Dice minoxidil, que es para la caída del cabello, secadoras de pelo, medicamentos, mascarillas, termómetros. Sí, bueno, eso me llamó mucho la atención porque dentro del listado de las cosas que se dispararon, ¿sí? Lo primero es delivery o comida a domicilio, el segundo es moda, y ahí es donde viene este cruce de información. O sea, ¿por qué productos para la caída del cabello y secador de cabello y moda en el segundo? De ahí viene lo que comentaba al inicio, el supermercado en línea, productos para el hogar, electrónicos, belleza y cuidado personal, medicamentos, herramientas, videojuegos, mascotas, deportes, electrodomésticos, muebles y sector automotriz, e incluso hasta para los bebés. Es decir, las personas ya pasaron del momento de la tensión y miedo a adaptarse a esta nueva realidad, la nueva normalidad, y esa nueva normalidad lo que acaba de hacer es posicionar a ciertos sectores para que efectivamente, como bien lo mencionó, llegaron para quedarse, y que estos nuevos canales de poder suministrar a los hogares de las personas que están ahorita en cuarentena o en esta reclusión, ellos siguen haciendo sus vidas normales, pero ya se aburrieron, entonces ya se aburrieron de comprar papel de baño. Así es que al inicio nosotros lo vimos claramente con Costco, ¿no? Y con otras empresas, que las personas abarrotaban lugares para comprar cosas inexplicables. Ahora ya tenemos otro tipo de tendencias y, bueno, secadoras de cabello. Ahora todos estamos haciendo videoconferencias, estamos teniendo clases en línea y tenemos que tener una buena presentación. Incluso también hay un mercado que se incrementó, que fue el mercado de las camisas. Y esto nos habla de que las empresas o sea, antes de la pandemia, un 68% de las MIPYMES no vendían nada en línea. Ahora están migrando a lo que son las plataformas digitales, Facebook y medios de pago como PayPal, pero realmente sí existe todavía un gran porcentaje de negocios que desconfían muchísimo de las plataformas, pero que ya es una realidad que estos sectores que acabo de mencionar, o sea, y los que hemos mencionado anteriormente, los de pérdidas, sí va a estar complicado que por lo menos este año se recuperen, sí va a tardar más tiempo. Pero los que no han dejado de vender y encontraron este canal de comercialización en los sectores que acabo de mencionar, según la Asociación Mexicana de Ventas Online, el estudio lo publicó en abril de 2020, junto con Euromonitor, junto con NetQuest, junto con Nétrica. Entonces, es información precisa de una muestra de 80 millones de internautas, que ese es el pool que tenemos en el país de personas que están conectadas a Internet. Digo, a pesar de todo lo que se haya comentado antes de la pandemia, ya teníamos un avance en conectividad, tal vez no al 100%, pero 80 millones sí es un número bastante grande, y que se hayan incrementado 500% las ventas, te habla de una estadística. Incluso aquí, hace poco platicamos con empresarios en Jalapa, que también ya tienen sus páginas activadas, y nos comentaban que incrementaron su pool de ventas a 300%. Entonces, esos son los datos que a nosotros nos brindan mayor esperanza respecto a una correcta recuperación. Lo malo, pues ya lo conocemos, y ya también en anteriores mesas de debate, en noche de debate, ya lo habíamos platicado con el doctor en marzo, lo habíamos anticipado con mucha precisión, que esos sectores que se iban a golpear, esos iban a generar las mayores pérdidas, doctor. Mi querido maestro Melvin Ambrosio, nos has dado una radiografía espléndida de cómo estos sectores han tenido, por un lado, algunos que han fenecido por esta pandemia, pero por el otro lado, lo que has comentado es muy interesante, porque además yo me sumo a ello, y creo que muchos de nosotros, cuando empezaste a explicar esto, nos brotó una sonrisa, porque tienes toda la razón. Ya empezamos a mudar
de esas compras de pánico donde nuestra prioridad era jabón, pan Bimbo, huevo y leche para almacenarlo, y ahora ya empezamos a visualizar que no se están acabando los insumos, que hay que ahora adaptarnos a esta nueva realidad. Y de lo que dijiste, yo me atrevería a abonar algo más, porque además se los comparto a las y los televidentes y a ustedes, mis queridos invitados, que el sector informático, vaya, colapsó ventas. Cámaras web están agotadas a nivel nacional, y las que no están agotadas te las venden al doble del costo o triple costo, y la gente lo paga porque es ahora la herramienta para podernos ver en esta sesión. Quien no tenía laptop con cámara o ya tenía laptop un poco antigua, bueno, ha tenido que mudar, ha tenido que mejorar sus conexiones a internet, y entonces ahora el mercado se está impactando aquí, aquellos que ya venían teniendo un despunte tecnológico y que ahora prácticamente con esto han generado ventas, y creo que ese es el halo de esperanza que podríamos ver en una recuperación a mediano y largo plazo. Seguirle apostando a lo tecnológico, y lo decíamos en programas anteriores con ustedes mismos, pero también con otros invitados. Pensar que la regresión es guardar mi webcam y mi micrófono para la siguiente pandemia o el siguiente desastre natural, eso ya no es una opción. O sea, este es un cambio de paradigma que deberemos asumir, y quien no lo asuma, pues estará condenado a repetir la historia nuevamente, diría George Santayana. Y pues vamos a pasar ya a la última pregunta de la noche, porque han sido muy interesantes sus comentarios, estimada y estimados invitados. La pregunta del millón, me acaban de mandar aquí un pequeño mensaje. Me decían, oye, pero si tienes a 3 brillantes invitados, pregúntales lo que queremos saber todos. Y aquí estoy leyendo, y pues sí es lo que quieren saber, y personalmente vale mucho la pena comentarlo. ¿Cuándo? Y esa es una pregunta que no es fácil responder, yo estoy consciente, por eso haremos un ejercicio, pero me dicen, ¿cuándo vamos a poder visualizar que la regresión normal a las actividades tradicionales, ya bajo los cuidados sanitarios? La pregunta, grosso modo, estriba por lo que deduzco de nuestros televidentes, que se visualiza cuándo vamos a poder ya otra vez vernos en nuestros trabajos, estar con nuestros colegas, poder estar en una fiesta con nuestros parientes, poder hablar de que, bueno, ya estamos otra vez en un encarrilamiento generalizado, y no solo aquellos que están en tecnologías que han despuntado, sino cuándo podremos. Y esto es una respuesta que ni siquiera, y esto lo anticipo porque no podría ponerles a ustedes la lápida de contestar esta pregunta, ni siquiera el gobierno federal tiene un panorama de cuándo. O sea, sería injusto que nosotros tratemos de responder una pregunta que ni siquiera el gobierno federal, que tiene todas las herramientas para medir el impacto, puede decirnos cuándo vamos a estar en una regresión lo más cercano a como nos veníamos desempeñando antes. Entonces, bueno, con esa pregunta vamos a cerrar, y por supuesto que le voy a añadir, si ustedes me lo permiten, ¿qué acciones creen ustedes que se deban emprender por parte del Estado y de las y los ciudadanos, pues para evidentemente favorecer esta recuperación? Pero bueno, la pregunta que a los televidentes les inquieta, ¿cuándo vamos a terminar todo este horror y poder visualizar ya una regresión? Ya sabemos que nunca va a ser como antes, eso ya nos lo dejaron claro las autoridades. Como ciudadanos y ciudadanos estamos conscientes que como antes no, y eso es algo que ya tenemos que aceptar. Pero bueno, cuando menos, ¿cuándo podremos estar en condiciones ya de acercarnos lo más posible a una cotidianidad donde ya este virus se haya asimilado, podamos ver una posible vacuna el día de mañana, y esto sea un capítulo oscuro de la humanidad que podamos no olvidar, pero sí cuando menos superar adecuadamente? Mi querida doctora Teresa Zamora Lobato, adelante. Pues efectivamente nadie sabe. La verdad es que aquí con los expertos sabemos que es una crisis extraña. Va a cambiar, y obviamente todo tiene que cambiar. Seguiremos, lo bueno es que vamos a seguir con esas normas de higiene, y aquí considero que no es aplanar la curva, considero que está mal enfocado. ¿Por qué? Porque hay una incertidumbre.
tanto médicamente como económicamente. Lo peor es que económicamente también. Entonces, aquí lo que pasó en China, si nos remontamos o queremos hacer un comparativo, ellos se tardaron de 8 a 12 semanas. Sin embargo, siguen muy cautelosos en las normas, no hacen lo que son los meetings, va a cambiar mucho, todo eso va a cambiar. Y considero que va a ser para bien, porque obviamente aquí lo que compete en México es que se debe de ayudar a las empresas, y ya el doctor y el maestro ya lo comentaron, su servidora también, que necesitamos una inyección fuerte, pero en las economías modernas es diferente, no me dejará mentir el maestro Mel, y no sabemos qué va a pasar, la desaceleración que ya tenemos antes y durante la pandemia, obvio nuestros indicadores visualiza algo negativo, y nos dimos cuenta ahorita que China estornudó, el resto del mundo nos dio un resfriado, pero enorme, y esto está pasando con la pandemia, puesto que 40 millones de chinos están en cuarentena. Imagínense 40 millones de chinos. Es un tremendo impacto global y por ende la economía global seguimos en cuarentena. Asia es como dato general, es la segunda economía más grande del mundo. Contribuye el 17% del Producto Interno Bruto del planeta. Y obviamente, con base en todo esto, el primero que nos afectó fue el petróleo. Sufrió una gran caída de demanda, pero no solo eso, todo lo que se viene a raíz de lo que estamos comentando, vienen materias primas, porque esta pandemia es muy única. El modelo financiero cayó la oferta y la demanda por el mismo encierro, y por consecuencia, globalmente, lejos de que hubiese una buena negociación en la toma de decisiones, empezamos a tocar nuestro punto más bajo, desatando un efecto dominó, porque no solamente, como lo comentaba, no solamente fue una crisis aquí, fue a nivel global. Y bueno, la industria del turismo, como ya habíamos comentado, aporta más del 10% económico global, y la Organización Mundial del Turismo señala que se va a perder en este rubro de 30 hasta 50 mil millones de dólares, y en automático las aerolíneas pues empezaron a cerrar fronteras. En México se cerraron vuelos y por ende lleva a dramáticas caídas en los mercados. Pero bueno, también otro punto es que en México lo que vivimos ahora es que tenemos una libertad económica para tomar decisiones de consumo y producción que van a moldear con impuestos, subsidios, etcétera, que también va a generar problemas, pero esta mezcla de mercado, gobierno, es un énfasis de economía como sociedad en el consumo. Este libre mercado que tenemos es para toma de decisiones, o es debido a la toma de decisiones políticas que se hicieron en un momento dado por personitas que opinaron por nosotros. Entonces, bien o mal, nosotros nos tenemos que moldear a este sistema, y yo siempre en los debates he sido muy positiva, el hecho de que México va a sacar lo mejor de todo, y bueno, lo estamos viendo con el crecimiento informal. Ya no solamente nos esperamos a Uber Eats o a Amazon, Chase, ahorita ya todos están en plataforma, y bueno, están vendiendo, están ofreciendo, y eso es muy bueno porque ya no somos en nuestro mercado de las grandes empresas, nosotros podemos ofrecer todo eso, y lo comenté en la última noche de debate, que es lo que se esperaba de México, funcionó, afortunadamente está funcionando para este tipo de personas. Todavía nos cuesta porque no todos tienen el poder adquisitivo, sin embargo, están promocionando todo eso. Muchas gracias. Muy cierto, mi querida doctora, y aquí voy a destacar lo que has dicho en una frase muy común, pero además muy cierta y derivado de lo que expresas con tanta elocuencia: renovarse o morir, ¿no? Tenemos dos caminos, los empresarios tienen dos caminos, la sociedad tiene dos caminos,
le entramos a las tecnologías y asumimos que ahorita estamos en una situación que nos exige cambiar, o seguimos esperanzados a que las cosas van algún día a ser como antes y en ese inter correr el riesgo de desaparecer. Muy interesante tu reflexión, mi estimada doctora, muchas gracias. Doctor Hilario Barcelata Chávez, ¿qué pregunta más difícil? ¿Cuándo se visualiza esa regresión? Y retomo algo de lo que dijo la doctora Teresa Zamora, es un binomio Estado y sector empresarial, y yo espero no comprometerlo mucho, mi doctor, con esto que le voy a comentar, pero ya el mandatario de la nación dijo, bueno, cuando haya empresas que tengan colapso, pues nosotros nos vamos a endeudar al país para rescatar a los empresarios, vamos, pues eso, pues ya ellos tendrán que ver cómo se recuperan. Esa visión que se esgrimió en un principio preocupó mucho a este sector. Parece que ahora ya esto ha cambiado un poco, ya reflexiona el mandatario y después emite otro mensaje donde habrá un rescate eventual bajo ciertas medidas sin comprometer demasiado los intereses colectivos. Pero mi querido doctor Hilario, ¿qué opinión te merece esta visión y sobre todo pues esta inquietud de los televidentes? ¿Cuándo podremos visualizar nuevamente una normalidad bajo este nuevo esquema, pero donde ya me decía ahorita un televidente, oiga, ¿y cuándo podremos regresar al cine? Yo quiero regresar con mi familia al cine, y eran convivencias de domingos? Pues honestamente esa respuesta no es tan sencilla de otorgar, y mucho menos en un sector que es propicio para enfermarse. Mi doctor, adelante. Sí, gracias. Pues inicio por la segunda parte de la pregunta. Es ¿cuánto tiempo para regresar a la normalidad, a la recuperación? Quiero decir primero que nada, reapertura no es recuperación, porque de repente empezamos a pensar que ya reabrimos y vamos a estar otra vez como antes. No, nos recuperaremos, lo cual significará llegar al nivel que teníamos cuando empezó todo esto. No olvidar que el nivel que teníamos cuando empezó todo esto era abajo de cero. El crecimiento económico estaba abajo de cero. Entonces, cuando regresemos a la normalidad, cualquiera que ésta sea, a la recuperación, nos recuperaremos para llegar a cero, ¿no? Sí. Y luego entonces tendrá que venir una etapa de despegue. Yo quiero poner un ejemplo, dar algún dato del empleo. Ahora, analizando los datos del empleo, encontramos que, bueno, en los últimos 2 meses en el país se perdieron 685,840 empleos en solo 2 meses, de marzo a abril, de febrero a abril, abril comparado con febrero. Bueno, y uno dice, bueno, ¿y eso qué tanto es? Los recuperamos enseguida. Bueno, al país le llevó 2 años producir esa misma cantidad de empleos. Si comparamos el empleo de abril con el empleo de abril de 2020 con el empleo de abril de 2018, esa es la cantidad de empleos que se generó en 2 años. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo menos necesitaríamos 2 años para llegar al nivel que teníamos en este momento, que al iniciar la pandemia. Siempre y cuando la economía tuviera un nivel de crecimiento equivalente a aquel que permitió el incremento del empleo en esa magnitud, cosa que entonces nos hace pensar que la recuperación tal vez pueda tardar más tiempo, es decir, llegar a ese nivel. Hay quienes hablan de 4 o 5 años. Yo creo que estaría en un rango entre 2 y 5 años que pudiéramos regresar al mismo nivel de producción, eso quiero decir, el mismo nivel de producción que tenían las empresas, el mismo nivel de empleo, el mismo nivel de actividad económica. Pero no hay que olvidar que veníamos en una caída de producción y empleo muy importante antes de que empezara la pandemia a extenderse en México, y que muchos sectores, como el sector de la construcción, por ejemplo, el sector de la minería, la industria petrolera, venían en una franca caída desde hace 4 o 5 años. Entonces, para la recuperación quizá no vamos a contar con algunos sectores que en otro momento apuntalaron el crecimiento económico, como por ejemplo la industria petrolera. Entonces, la situación se vuelve muy complicada
porque si no, no podríamos regresar inmediatamente. Adicionalmente al hecho de que cuando regresemos efectivamente a la normalidad, ya será otra. En este sentido, pues se habrán alterado las conductas del consumidor. Una gran cantidad de actividades no va a regresar a la normalidad durante meses o años o incluso ya no van a regresar. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor vamos a seguir ya haciendo compras por internet, vamos a cambiar nuestros patrones de consumo, a asistir menos al cine, a los restaurantes, tomaremos cursos o asistiremos a clase por medio de las computadoras, modificaremos nuestros patrones de consumo y por tanto eso también modificará la dinámica económica de nuestro país y determinará la velocidad a la que tengamos esa recuperación. Por otro lado, creo que es muy importante considerar que no se están creando las condiciones para la recuperación económica y mucho menos para el despegue económico. Hace rato la doctora mencionaba el tema del mercado y el Estado y tú lo reiterabas como parte de esta pregunta y yo creo que no se está dando, es decir, más bien se está intentando una política que pareciera mostrar una tendencia a la prevalencia del Estado sobre el mercado. Cuando el presidente dice que las empresas pues, que tengas pérdidas y que quiebren, pues ni modo, lo que lo asuman. Cuando se niega a hacer un plan de emergencia para apoyo de las empresas de cualquier tipo, como lo hicieron todos los países en el mundo, cuando no crea las condiciones porque desincentiva la inversión al cerrar el proyecto del aeropuerto de la Ciudad de México, al cancelar la inversión que había hecho la empresa cervecera en el norte del país, al modificar las reglas para la participación en la producción de energías alternativas, que finalmente está ahuyentando a la inversión, sobre todo a la inversión extranjera, pero también a la nacional, y luego la nacional, sobre todo los micro, pequeños, medianos, no están encontrando el apoyo que el Estado debiera de dar, justamente en esta visión no neoliberal de participación de Estado y mercado. En ese sentido, hay una tendencia, me parece, que se va mostrando muy poco a poco, pero de manera certera y avanzando sin parar, de una inclinación a que el Estado sea el que determine la actividad económica. Y eso me parece sumamente peligroso porque es un enfoque que podría destruir la planta productiva en nuestro país, podría destruir la economía de la manera en la que en Venezuela el gobierno destruyó la economía, particularmente la economía privada. Entonces, ¿qué se requiere para la recuperación? Entre más apoyo haya del gobierno, entre más cuidado haya para reconstruir lo destruido, pensemos en un terremoto. En un terremoto las familias no tienen la capacidad para reconstruir sus habitaciones. En 1985, en el gran terremoto de la Ciudad de México, se creó un programa de vivienda, de construcción de vivienda que se llamó Renovación Habitacional Popular. Y se construyeron casi 300,000 casas habitación para las personas que perdieron su vivienda. Y esto lo hizo el gobierno con recursos que consiguió de alguna manera, porque la gente no tenía para la recuperación, para la reconstrucción. De la misma manera, hoy se va a requerir la intervención del Estado para esa reconstrucción, pero si el gobierno federal sigue en esa perspectiva de que las empresas se rasquen como puedan y que no las vamos a apoyar porque son los privilegiados, olvidando que más del 90% de las empresas en el país son micro y pequeñas, es decir, no son potentados los dueños de esas empresas. No comprender eso, entonces lleva a tomar medidas y a construir una estrategia, o más bien a no construir una estrategia para la reconstrucción económica nacional. Y eso es lo que se requiere. ¿Cómo nos vamos a recuperar más rápido? Con una estrategia de recuperación nacional liderada por el gobierno federal. De otra manera, tardaremos muchos años en volver a la normalidad e insisto,
cuando nuestra normalidad no era la mejor situación que teníamos. Mi querido doctor, espléndida explicación, una radiografía muy clara del panorama que nos espera, y sobre todo que destaco y coincido, la recuperación podrá acelerarse en la medida en que haya un binomio entre sociedad, gobierno, sector empresarial, y que todas y todos contribuyamos evidentemente a este fin. Pero lo que sí es indudable, y también hay que ser conscientes como ciudadanas y ciudadanos, es que esto no va a ser de la noche a la mañana. O sea, no es lo mismo, y lo decías bien, estimado doctor, no es lo mismo una recuperación que una ya inserción nuevamente a las actividades cotidianas. Es una diferencia abismal que hay que tener en cuenta. Gracias, mi querido doctor. Mi estimado maestro Melvin Ambrosio, tú que siempre has estado inmerso en el análisis de este tipo de datos, ¿qué proyección y qué opinión nos brindas sobre ello? Pues indudablemente las y los televidentes se inquietan para podernos consultar y escuchar en voz de expertos cuando ya la doctora Teresa Zamora, el doctor Hilario Barcelata nos han dado una proyección de cómo esto eventualmente podrá regresar, y cómo podremos ir viendo una recuperación eventual. ¿Qué opinión te merece, mi distinguido maestro Melvin Ambrosio? Estimado doctor, para cerrar esta noche de debate, pues lo que yo anticipo principalmente son 3 grandes retos. Y uno se refiere al aparato gubernamental que invade principalmente lo que son las ciudades como Jalapa, ¿sí? Donde prácticamente el 50% de su población ocupada o está en el sector gubernamental o está en comercio, pero más es el sector gubernamental. Entonces el primer reto es, ¿cómo le vas a hacer para regresar a tantos trabajadores, por ejemplo, a dependencias del tamaño de la Secretaría de Educación de Veracruz o del tamaño de Cefiplan, en donde prácticamente los cubículos están a menos de 1 metro? O sea, ese es el primer reto que yo estoy poniendo sobre la mesa de debate. O sea, si muchos de los funcionarios públicos en bienestar, en Zagarpa, en Secretaría de Educación, CESFER, o sea, personal administrativo, tiene que regresar a realizar actividades a su centro de trabajo, tienen que existir las condiciones no solamente de salud, sino también incluso hasta físicas. Sabemos que en los departamentos de recursos humanos hay hasta 200 trabajadores prácticamente hacinados en pequeños cubículos y en estas dependencias es el primer problema que vamos a tener, digo, hablando de regresar a esta nueva normalidad. O sea, el aparato gubernamental va a ser un reto en todos los sentidos. El segundo reto que yo también identifico es el sector educativo. ¿Cómo le vas a hacer para regresar a todos estos niños de educación básica a las primarias? Teniendo en cuenta que hay escuelas donde hay salones, donde hay grupos de hasta 30 niños, ¿sí? En cada salón, igual a menos de 1 metro de distancia. O sea, fíjense, estoy tocando ahí los puntos que a mí en lo personal sí me representan un reto y que yo no podría dar una respuesta de cuándo vamos a regresar a las actividades normales que teníamos anteriormente a la pandemia. Entonces, la parte educativa, la parte de media superior, igual con todos los niveles, bachillerato y cebetas, etcétera, igual cómo los vas a regresar, y principalmente la universidad. Aquí este reto, nos podemos ir a las plataformas virtuales, creo que tenemos la capacidad, pero donde sí considero que va a haber un problema va a ser en la educación básica, o sea, todo lo que tiene que ver con educación básica. Y tercero, y considero el más importante, me llama la atención la lista de los municipios que son los municipios de la esperanza. Voy a leer cuál es la lista de los de Veracruz. Dice Tlaquilpa, Tezonapa, Los Reyes, Astacinga, Alpatláhuac, Las Minas, Itlatepetl, Ixcatepec, Mixtla de Altamirano, Chontla, Texhuacán y Tatatila. Entonces, de estos 12 municipios, ¿sí? Yo identifico, de estos 12, 8 son indígenas, ¿sí? O sea, de los 212 municipios, 200 no están en esta lista. O sea, digo, yo soy más fatalista tal vez, pero entonces, si no están dentro de esta lista 200 de 212, significa que ya hay una proyección de que poco a poco y gradualmente se van a ir aumentando los contagios
en cada uno de estos municipios que no están en los municipios de La Esperanza. Ahora bien, los municipios que están pegados a zonas metropolitanas y que ya tienen niveles altos de contagios como Coatzacoalcos, Veracruz y también Poza Rica, empezamos a ver que estos son los municipios que, a pesar de que está toda la fuerza económica, el 65% de la riqueza del estado está en las 8 zonas metropolitanas, son los municipios que van a estar presionando más los comerciantes y habitantes para que las actividades se hagan de una forma, entre comillas, normal. Pero bueno, con lo que acabo de mencionar de aspecto educativo y aspecto gubernamental, va a tener que ser también para el aspecto comercial y principalmente la reactivación de hoteles, la reactivación de centros turísticos, la reactivación de restaurantes y centros nocturnos. Sí va a cambiar la realidad de nuestros jóvenes que antes salían a disfrutar sus tardes o las noches. Considero que en estos momentos ya no va a ser igual, porque también ahí, en este caso de los antros, en el caso de restaurantes que tenían mucha afluencia, ¿cómo va a ser ahora el hecho de que haya una distancia, una sana distancia, y que prácticamente las personas que están aglutinadas en un lugar como un cine, también va a ser otro reto importante? Yo visualizo esto, no es una respuesta fácil de responder. Lo que sí puedo anticipar es que se va a ir aperturando escalonadamente, pero también hay otra cosa que debemos mencionar. Hay sectores de la población que no creen todavía en el virus y están llevando una vida normal como si no estuviera cerrada la economía, y eso nos preocupa un poco, porque si estamos tratando de que no se aumente la cifra, porque muchos sí estamos completamente recluidos, ¿qué pasa con estos sectores que dicen, no sabes qué, tengo que vender porque si no se muere mi familia de hambre, o mi negocio es el sustento, ¿no? Para poder reactivar mi microeconomía? Esos son los diagnósticos, estimado doctor. Es difícil responder a la pregunta, pero sí va a suceder que se reactive. La recuperación, coincide con el doctor Hilario, no va a ser en un año. La crisis del 82, con José López Portillo, duró la recuperación prácticamente unos 10 años, y de ahí tuvimos otra crisis en el 94, se tardaron otros 10 años, de ahí 2009 con Felipe Calderón, aquí estamos otros 10 años más, es 2020, estaríamos hablando que los efectos de una recuperación estarían pronosticados para el año 2030, ¿sí? O sea, muy, muy pesimista el escenario, pero pues iniciando la reactivación económica va a haber un crecimiento. Eso es algo que no se puede debatir, va a crecer la economía, pero también lo mencionó aquí la doctora y el doctor, hay sectores que definitivamente y lamentablemente ya no van a volver a abrir. Lo positivo es que nos vamos a tener que adaptar a nuevos sectores que sí van a generar más riqueza, y ese también es una nueva realidad y una esperanza. Eso sí sería una esperanza, y no los municipios que hablan de la esperanza. La esperanza tiene que ser la reactivación económica, metropolitana, industrial, y si lo vamos a llevar al campo, también los municipios que generen cultivos en gran volumen para poder suministrar de alimentos a la población, doctor. Muy interesante reflexión, mi querido maestro Melvin Ambrosio, y dijiste algo muy interesante. Prácticamente nos has revelado el panorama de una manera realista, pero mencionabas los municipios de la Esperanza, y es cierto. ¿Cuáles son los catalogados municipios de la Esperanza en todo el país? Pues aquellos alejados de la zona urbanizada, aquellos que por la dificultad de acceso a los mismos nadie va y por tanto nadie lleva el virus, aquellos donde prácticamente hay comunidades que por su naturaleza se encuentran bajo sus usos y costumbres, pues encasilladas, ajenas a un contexto de mayor interrelación. Entonces, bueno, pues en esos difícilmente se ha visto la propagación, porque pues es difícil en muchos de los casos hasta el acceso. Entonces, efectivamente, hay toda una visión interesante, y bueno, pues el panorama es realista. La economía, como decía el doctor Hilario, como decía la doctora Teresa, y como has referido tú acertadamente, si de por sí ya veníamos en una caída económica, de un crecimiento de cero, pues después de este golpe tan
profundo a la estabilidad económica, pues no podríamos esperar una recuperación a corto y mediano plazo, va a llevar tiempo. Estimados amigas y amigos, invitados y estimados televidentes, estamos llegando ya al final de esta noche de debate, análisis a fondo. Les queremos agradecer a todas y a todos por la gentileza de su sintonía, como cada jueves, y para cerrar, vamos a despedirnos escuchando ya un comentario final de nuestros invitados para cerrar esta noche de debate y despedirnos, como siempre, con la alegría de haber tenido disertaciones brillantes como las de esta noche y con los temas de mayor actualidad. Mi estimada doctora Teresa Zamora Lobato, ¿con qué te despides en esta noche de debate? Pues bueno, antes que nada, me gustaría retomar un poquito lo del maestro Mel. Y como habíamos comentado al principio de la pandemia, aunque haya localidades, municipios, estados, que no llegara a la pandemia, les iba a afectar automáticamente la pandemia. Eso es definitivo. Bueno, todo va a cambiar, todo como lo hemos comentado esta noche. Bueno, algo muy chistoso que en automático va a cambiar es el saludo. Vamos a estar en estilo asiático o estilo Emiratos Árabes, Estados Unidos, que solamente es un gesto, o bueno, los mexicanos somos muy buenos para este tipo de cuestiones, que vamos a inventar un saludo y que bueno, va a ser único aquí en México. El e-commerce, como habíamos dicho, va a beneficiar a todos los que ofrezcan productos, ya no solo como habíamos comentado, de Amazon o Chain, ahora ya es un acercamiento tecnológico y todo será virtual. Ahora hasta los trámites en donde estamos nosotros como docentes, como empresarios, etcétera, ya vamos a hacer todos los trámites bajo una plataforma, ya nos estamos utilizando tecnológicamente. Y esto se pretendía en varios años, sin embargo, con esta contingencia va a empezar mañana, ya no es dentro de unos años. Otra cosa a favor, que lo que veo, concluyendo, es la bancarización. Todos estamos manejando tarjetas y no dinero. Ahora manejan todos tokens o plataformas de los bancos, y todos pensaremos más a profundidad antes de adquirir un producto. Ahorita ya tenemos eso de que daremos esa pauta de que sí me sirve, no me sirve. Y bueno, otra cuestión a favor es que daremos solución o pretendemos dar solución a comunidades que no cuentan con accesos básicos, que es lo que comentaba el maestro. Y porque ya nos percatamos que existen estudiantes que no cuentan con internet, entonces igual y ahora ya no solamente el agua, la luz, van a ser los aspectos básicos. Ahora el internet ya es necesario, y como usted comentaba, las camaritas, las labs, etcétera, va a cambiar todo ese aspecto. Hay que ser positivos. Yo siempre he comentado que hay que verlo de manera muy, muy positiva y tratar de que pues bueno, de dar una solución a todo esto y no quedarnos. Por eso en un principio dije, ¿cómo nos vemos ante la crisis? Es como nosotros vamos a reaccionar. Muchas gracias, nos vemos pronto. Cuídense. Muchísimas gracias, mi distinguida doctora Teresa Zamora Lobato, investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, adscrita a la Universidad de Jalapa. Te agradecemos la gentileza de tus comentarios y evidentemente por habernos acompañado esta noche de debate. Muchas gracias. Distinguido doctor Hilario Barcelata Chávez, ¿con qué cierra esta noche de debate? ¿Con qué comentario para todas y todos los televidentes? Yo creo que hay que considerar una cuestión. En toda crisis tiene tres elementos. Una solución, una fecha de caducidad y una enseñanza para tu vida. Y aquí me gustaría centrarme para finalizar mi participación con el último punto. ¿Cuál es la enseñanza de esta crisis? ¿Qué nos está dejando como lección que debemos de aprender y que si no aprendemos podemos repetir? No la pandemia, porque eso no depende del ser humano, pero sí de cómo nos afectó en la vida.
Porque el punto es este, la pandemia existe, es un fenómeno natural, como un terremoto, como una tsunami, no tenemos forma de evitarlo, pero sí tenemos forma de reaccionar frente a esa situación para que el daño sea menor o para que la manera en la que altera nuestra forma de vida sea en una menor magnitud. Y creo que esto es lo más importante. ¿Cuál es la enseñanza? En ese sentido, creo, por lo menos una enseñanza que yo puedo mencionar ahora, es cómo reaccionaron los gobiernos, cómo reaccionaron los líderes, en donde en el mundo sí hay líderes que se pararon frente a su pueblo y dijeron, vamos a trabajar juntos, vamos a hacer esto, esto está en nuestras manos, y donde hubo líderes que le voltearon la espalda al pueblo, que le voltearon la espalda a la sociedad, que le voltearon la espalda a los que estaban necesitando. Porque eso debe de darnos pauta para que en nuestras próximas decisiones y en nuestras próximas elecciones consideremos que no es banal, no es cualquier cosa ir y depositar un voto. Tenemos que trabajar en la constitución de gobiernos que operen a favor de la sociedad, sobre todo en emergencias de esta naturaleza, en que todo se está derrumbando, en que todos se están ahogando y se requiere la mano firme de un gobierno que liderea y que ayuda a salir adelante. Entonces, en nuestras reflexiones, tengámoslo presente, si eso es una lección para nosotros en esta crisis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi distinguido doctor Hilario Barcelata Chávez, académico e investigador de la Universidad Veracruzana y la Universidad de Jalapa. Gracias por distinguirnos con su presencia esta noche de debate. Y mi distinguido maestro Melvin Ambrosio Vargas, ¿con qué te despides esta noche de debate? ¿Cuál es tu comentario final para todas y todos los televidentes? Bueno, principalmente muchísimas gracias por la invitación, estimado doctor. Igual externamos por aquí un saludo afectuoso también a nuestro rector de la Universidad de Jalapa, el doctor Carlos García Méndez, y el honor de compartir esta mesa de análisis con el doctor Hilario Barcelata Chávez, el cual estimo y aprecio porque aparte de ser mi maestro, es un gran economista y creo que de los puntos referentes a nivel estatal. Y bueno, también compartir aquí el escenario con la doctora Teresa, que también tiene un gran nivel de investigación. Yo concluyo con lo siguiente. Debemos estar preparados para cualquier evento. Esto de la pandemia nos ha demostrado que el mexicano tiene que transformar su forma de visión hacia el futuro, que hay que dejar de lado los vicios de que debemos dejar para mañana muchas cosas. No, el futuro es hoy, lo estamos viendo en estos momentos. El atraso tecnológico que teníamos ahora se está viendo reflejado porque efectivamente, como lo mencionó, ahora necesitamos tecnología y aumentó la demanda de tecnología y sabemos que países como China están parados y países también como Estados Unidos les cuesta mucho trabajo estar manufacturando estos equipos. Ahora bien, hay que dar una respuesta certera a la economía local, hay que consumir local. Sí hay que comprar a las cadenas, pero principalmente al pequeño comerciante, porque el pequeño comerciante lo que va a hacer es esta redistribución del dinero que va a ir circulando poco a poco y cerrando estos ciclos de negocios. Entonces, consume local, esa sería otra de mis recomendaciones. Apuesta a la educación. Todo esto tiene que ver con un tema de educación. Si las personas pueden aplicar lo que se les está pidiendo, o sea, te lo está diciendo el gobierno, quédate en casa, lávate las manos, gel antibacterial, etcétera. Tiene que ver con un aspecto de la cultura. Lo vimos el Día del Niño, las familias salieron, es respetable la situación donde tienen que festejar a un infante, pero desatinado porque tanto la población como el grupo empresarial que estuvo vendiendo pizzas en ese ejemplo, y el gobierno, los tres sectores tuvieron desatinos. Si algo como eso, fíjese, llegara a suceder y reactivamos una economía donde todo el mundo se va a volcar a consumir
y hacer su vida de forma como la tenía antes de la pandemia, entonces sí estaríamos hablando de picos de infección muy altos. Y bueno, última reflexión, debemos apostar principalmente a que debemos manejar la información más precisa y objetiva. Sabemos que hay una guerra muy fuerte entre polarizaciones del país que se están implementando, que yo también coincido con el doctor, pareciera que nos estamos enfocando a una economía centralmente planificada, que es algo que ya habíamos abandonado y que incluso en algunos documentos, en el último, un ensayo que por ahí se publicó, se interpretó mal el coeficiente de Gini y que el coeficiente de Gini lo que reflejaba es que sí se había reducido la desigualdad, pero ahí también podemos diferir porque si vamos a estos municipios de La Esperanza, ahí no hay estos niveles de bienestar y son los que tienen la mayor cantidad. Simplemente Mixtla de Altamirano es uno de los municipios con la mayor cantidad de pobreza y pobreza extrema, no solamente en el estado, sino a nivel nacional. Creo que debemos ser precisos y objetivos como siempre. Y bueno, pues que nuestros seguidores compartan estos contenidos y que estén muy atentos a Noche de Debate y todos los programas de Acrópolis Multimedios, estimado doctor. Con eso concluyo. Muchísimas gracias, mi distinguido maestro Melvin Ambrosio Vargas, académico e investigador de la Universidad de Jalapa y como siempre también un gran columnista en medios de comunicación. Queridas y queridos televidentes, muchísimas gracias porque nos acompañaron a lo largo de esta noche de debate. Reitero mi agradecimiento a nuestra y nuestros invitados esta noche y pues a nombre del doctor Carlos García Méndez, a quien por cierto le mandamos un afectuoso saludo y ha estado con nosotros en esta transmisión. También le mandamos un afectuoso saludo y pues de su parte les reiteramos nuestro agradecimiento, por supuesto, por complacernos como cada jueves con el favor de su sintonía y es momento de despedirnos, pero les recordamos que ustedes y nosotros tenemos una cita en punto de las 19 horas el próximo jueves para una noche más de debate, análisis a fondo, así que hasta en tanto les deseamos que tengan una excelente semana y no nos despedimos, hasta pronto. Después de haber escuchado los comentarios de nuestros invitados a esta noche de debate, mi comentario es, ¿cómo pudimos advertir la recuperación económica de Veracruz y México? Pues no será nada sencilla. Los datos que nos han revelado nuestros invitados son realistas, concretos y nos dejan claro el binomio que deberá formarse entre sociedad y gobierno para superar eventualmente esta afectación profunda al sector empresarial y económico. Estimados cibernautas, llevamos a cabo una mesa de diálogo denominado Voto Electrónico, retos desde una perspectiva jurídica, en donde participó, intervinieron, lo organizaron, y desde luego el OPLE Veracruz y la Sala Regional Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Participaron los magistrados, una magistrada y dos magistrados, y el consejero Vázquez Barajas coordinando. Su servidor participó pues, para dar la bienvenida, me dieron esa oportunidad que hay mucho que agradezco, pero también a que hiciera algún comentario. En un panorama de esta naturaleza, aún está muy lejos de ser implementado en México y la brecha generacional, la desigualdad de crecimiento y el acceso al Internet para todos siguen siendo elementos que aún hacen complejo, pero no imposible desde luego, que se visualice a mediano y largo plazo el voto electrónico en México, en nuestro país. Más que nunca México debe seguirle apostando a las tecnologías para la realización de las actividades comunes. Y hoy, pues con esta coyuntura de la pandemia del COVID-19, pues muchos nos hemos preparado para operar, manejar la cuestión cibernética. Muchas gracias. Saber para trascender.
Buenas tardes. Saludo a la comunidad universitaria de la Universidad de Jalapa. A nombre de nuestro rector, doctor Carlos García Méndez, les informamos que acabamos de terminar una reunión con el director de la Dirección General Universitaria de la SEP. La Universidad de Jalapa, junto con su comunidad, hemos estado actuando ante esta contingencia responsablemente, apoyando con despensas a los más necesitados, mandando gel y cubrebocas al área de atención al COVID del Centro de Especialidades Médicas, y también hemos implementado algunos talleres virtuales para apoyar a nuestra comunidad en estas épocas donde la ansiedad, el estrés y el aislamiento social impiden que desarrollemos con efectividad todas nuestras labores. Así también hemos informado lo que hemos estado realizando académicamente, que gracias al esfuerzo de padres, docentes y alumnos hemos hecho a cabalidad y en la calidad que merece la Universidad de Jalapa. Así es que nosotros hemos estado apoyando con incentivos tanto tecnológicos, académicos y económicos a todos los que se nos han acercado. Agradecemos la oportunidad que nos da la Dirección General Universitaria de expresar todo lo que podemos realizar para beneficio de nuestra sociedad. Les recordamos que en esta época de contingencia debemos mantenernos en casa. Quédate en casa, saber para trascender. Un artista plástico mexicano que nací en Minatitlán, Veracruz, que tiene 52 años y es un artista que hace su trabajo con toda la pasión, con toda la energía, hace lo que más le gusta hacer en la vida. Voy a recibir el doctor honoris causa por parte de la Universidad de Jalapa, lo cual me da una enorme alegría recibirlo con amigos entrañables que he conocido a lo largo de mi trayectoria artística, y también ese es el más reciente y el más emotivo, digamos, ¿no? Y el reconocimiento internacional que obtuve en el Mad Museum en Nueva York, el Museo de Arte y Diseño de Nueva York, hace un año, precisamente en abril de hace un año, por parte de Art Tour International. Todo mi agradecimiento a la Universidad de Jalapa, a sus rectores, a la Junta de Gobierno, a los alumnos, a los profesores, a los doctores honoris causa que han sido nombrados en esta universidad. Todo mi agradecimiento por este gran reconocimiento que voy a recibir, doctor honoris causa, por parte de la Universidad de Jalapa. Eso significa un gran compromiso para mí con esta universidad. Muchísimas gracias. Yo elijo ir hacia allá, hacia ese horizonte que me has señalado, rumbo a un futuro donde podamos trascender más allá de nuestros sueños. Y es que tú me has mostrado cómo ser recordado a través del tiempo, cómo llegar a donde nadie llegó, con tu fuerza, con tu grandeza, con tu espíritu y tu voz, que comunican tu esencia inquebrantable. Eso es trascender, crecer con tu incansable búsqueda de justicia que la juventud te otorga, con los sueños que diseñas con tu creatividad y que con tu talento transformas en obras imposibles. Trascender es trabajar educando a los campeones del presente y a los emprendedores del futuro. Generar un mundo mejor desde la ciencia, con tecnología para emprender con humanismo hacia el bienestar. Porque tú y yo sabemos que no hay imposibles, que puedes vivir sin límites, creciendo y corriendo hacia tus metas, descubriendo tu ingenio, transformándote con la cultura, siendo único y llegando a un futuro que trascienda más allá de nuestros sueños. Universidad de Jalapa, saber para trascender. Licenciaturas, maestrías, doctorados. Yo elijo ir hacia allá.
Soy Sergio Amante Haddad, jefe de la Escuela de Arte, Diseño y Ciencias Tecnológicas en la Universidad de Jalapa. En nuestro ámbito universitario, capacitamos a los jóvenes en materia de arte, estética, diseño gráfico y comunicación. Diseñamos espacios habitables en materia de vivienda, espacios educativos, espacios para la salud, para el deporte, la recreación, las instituciones, el gobierno y todos aquellos escenarios de vida humana, productiva, gratificante y funcional. A los ingenieros civiles les capacitamos en obras viales, en infraestructura urbana y servicios que contribuyan en su conjunto a garantizar calidad de vida a todos los habitantes de las ciudades de Veracruz, México y el extranjero. Elige trascender. Soy Bernardo Sánchez Vigil, jefe de la Escuela de Derecho de la Universidad de Jalapa. En esta escuela encontrarás las mejores oportunidades para desarrollar tus aptitudes y habilidades como abogado en el campo del litigio y de la abogacía profesional. También entenderás las funciones en el servicio público y en la administración. Podrás desarrollar todas tus capacidades relacionadas con el litigio profesional, con el civil, el penal, el ambiental, el fiscal, el administrativo, el laboral, y también encontrarás a los docentes con más experiencia en estos campos, expertos en cada una de estas materias. Eres bienvenido, elige trascender. Soy Janina Vargas Dórame, jefa de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Jalapa. Para nosotros, la comunicación es el eje mismo de la vida en sociedad. Nuestro enfoque tiene 3 ángulos. Uno panorámico de la sociedad para investigarla y comprenderla. Otro creativo que nos permite tomar un pedacito de esa realidad y transformarla en productos de comunicación. Y en el último, empleamos un extreme close-up de nuestro público meta para acercarnos y conquistarlo. Nos ocupamos de que nuestros estudiantes tengan experiencias profesionales reales para que desde el inicio de su carrera formen su currículum. Elige trascender. Hemos llegado al final de este programa de Noche de Debate, pero muy agradecidos con todos los televidentes porque una vez más siempre están con nosotros los jueves a la misma hora. Muchas gracias, muy buenas noches, pásenla muy bien, nos vemos el próximo jueves.